Es la última sesión del grupo de trabajo del proyecto de investigación interna de la facultad, lírica y narrativas prehispánicas y sus repercusiones en el mundo moderno, que apenas empezó en marzo. Le agradezco muchísimo a todos mis estudiantes, a todos los estudiantes que se incorporaron y que han estado sumamente entusiastas con el trabajo. Por supuesto a la doctora Alba Hernández Soc, que nos ha echado la mano también para coordinar el proyecto y que hoy va a estar como moderadora. Ella me ayudó a aterrizarlo y a coordinarlo, ha sido excelente. A la coordinación de investigaciones, porque nos han dado un gran apoyo para este proyecto. Y por supuesto a nuestros servicios sociales, que son Carlos y Vane, que de verdad sin ellos no seríamos nada. Muchísimas gracias y bueno, le doy la palabra a Alba. Bueno, queridos, queridas, muchas gracias por estar aquí, tomarse un tiempito. La verdad es que estamos súper mega felices. Para nosotros, para Yoshi y para mí ha sido un día especialmente bueno, ¿no? Hoy compartimos una mesa con la Universidad de Cádiz presentando nuestros trabajos y pues ha gustado mucho. Aparte de eso, pues tenemos el súper mega honor de tener a Carlitos Navarrete, una persona que no, o sea, si uno lo termina de presentar, no vamos a terminar nunca de presentarlo, ¿no? Entonces, además ha sido pues pionero en muchísimas investigaciones. Para nosotros, aunque no hayamos tomado clases directamente dentro de sus salones, pues somos sus estudiantes y pues es el profesor, ¿no? Entonces, maestro, ¿qué más podemos decir? Pues un montón de cosas, ¿no? Muy, muy querido en Guatemala y en México. Entonces, muchas gracias. Me dijeron que no lo tocara, pero bueno, ya lo toqué. Además es el padrino de nuestro proyecto, sí, entonces no. se lo agradecemos muchísimo. Super, no, déjeme presentarlo, no se vaya a arrancar. Entonces, con esta es mínimo lo que voy a decir. Entonces, Carlos Alberto Navarrete Cáceres nació en Quetzaltenango, Guatemala, el 21 de enero, no digo año. 31. Va, pues. Es maestro en Ciencias Antropológicas por la UNAM y doctorado honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Universidad Autónoma de Chiapas. Se ha especializado en el estudio de la cultura maya, en particular de la arqueología e historia antigua de los pueblos de Chiapas y Guatemala. En otras investigaciones destaca por las dedicadas al Cristo Negro de Esquipulas, los mitos del maíz en los Altos de Chiapas, el corrido en Guatemala y las oraciones a la cruz y el diablo. Por cierto, muy recomendables, por favor, si los encuentran, léenlos. Recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala en 2005 por su novela Los Arrieros del Agua. Que también, además, si la pueden conseguir, lean. Sí, está por ahí. Además, es Premio Universidad Nacional 2016 en el área de investigación y humanidades. Es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, profesor de la ENA y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenido, Carlitos. Bueno, gracias. Bien, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Le decía a mi esposa ayer que estaba nervioso porque es la primera vez que me toca hablar en público desde todavía unos 2 meses antes del COVID, así que estoy como, vuelvo a mi segunda virginidad oratoria, puedo decir, ¿no? Bien, pues los guatemaltecos traemos el Popol Vuh desde prácticamente en la sangre. Yo recuerdo que la primera vez que oí el Popol Vuh de la palabra fue en el segundo año de primaria, ¿no? En la primaria, y nos dieron a leer la versión de J. Antonio Villacorta reducida. Villacorta fue en 1923, publicó por primera vez en español en Guatemala la primera versión que se hizo del Popol Vuh, que fue ya práctico, todavía se sigue utilizando. Él hizo luego un resumen pequeño con los principales mitos en una colección Mar Dulce de la Argentina, que dirigía Capdevila, un escritor argentino, y ahí publicó el Rabinal Achí en una versión reducida, y publicó también el Popol Vuh, de modo pues que fue una lectura desde niño. Y posteriormente, pero pasa lo siguiente, se habla mucho
El Popol Vuh es el libro nacional de Guatemala. Decía un gran investigador, tal vez uno de los más grandes conocedores del Popol Vuh, René Acuña, que tiene un libro publicado aquí por la UNAM, estudios sobre el Popol Vuh, que Guatemala está llena de símbolos propios. La flor nacional es la orquídea, la monja blanca. Ya no queda una sola monja blanca en Guatemala, hay que comprarlas en Nueva York. La ceiba es el árbol nacional, cada vez hay menos ceibas, ¿no? El quetzal es el símbolo nacional, quedarán unos 5 quetzales en el aviario de la Universidad de San Carlos. Y el Popol Vuh decía, es el libro nacional, pero todos lo mencionan y nadie lo usa, no lee. El padre Falla, un gran sacerdote muy comprometido socialmente, decía, todos se ponen el libro del Popol Vuh en la cabeza y lo dice el Popol Vuh. Bien, el Popol Vuh, pues, ustedes lo van a sentir, no es un libro de fácil lectura. Es un libro que leerlo y estudiarlo. Hay que hacer genealogías para entender, uno mismo tiene que ir haciendo los cruces de los personajes. Hay dioses que se pierden. René Acuña me decía, esto es como cuando dicen, ya leí el Ulises de Joyce, ya leí el Ulises de Joyce. Yo tengo 20 veces que he emprendido y no paso de la 5ª página, ¿no? Yo me quedé a la mitad de la primera, ¿no? Bien, pues con el Popol Vuh tiene partes muy fluidas y partes que es verdaderamente difícil de desentrañar. Entonces, pues, lo digo esto porque el Popol Vuh sí hay que leerlo estudiando, hay que leerlo trabajándolo, ver las anotaciones y sobre todo hacer uno sus propias anotaciones. Bien, pues el Popol Vuh se convirtió también en los últimos años en Guatemala ha habido una pugna en un país racista, donde uno aprendía de niño el insulto de pareces indio, tenés pelo de indio, eso solo los indios lo hacen. De modo pues que el revivir de las organizaciones mayas, del propio pueblo maya, se han establecido ciertas pugnas movidas políticamente, ¿no?, entre fundamentalistas mayas y la parte más negra de la intelectualidad o de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Se ha llegado hasta el extremo, uno de los miembros de la Academia incluso de Geografía e Historia, decir que el Popol Vuh no es maya, sino que es azteca. Fíjense, además la cuestión de no entender los tiempos, porque dice, venimos de Tula, y en Tula se hablaba el azteca, así dice, y por lo tanto no tienen los mayas por qué decir que el Popol Vuh es guatemalteco y maya, sino es azteca, porque venimos de Tula. A partir Tula es mucho más anterior a los aztecas, ya visto así arqueológicamente, ¿no? Entonces ha habido esa pugna, y en un congreso del Popol Vuh, un disque sacerdote maya de 22 años, sacerdote maya, dijo que era hora de que los ladinos, los mestizos, dejáramos de trastear el Popol Vuh, porque eso le correspondía únicamente al pueblo maya, que podíamos aprender la lengua, pero no el espíritu. Entonces se creó esa pugna. Entonces dije yo, pues el Popol Vuh, al contrario, debe ser un lazo de unión de los guatemaltecos, debe de ser, lo debemos de estudiar, lo debemos de valorar, debemos entender que somos un pueblo multiétnico, con cerca de 20 lenguas mayances, que es nuestra riqueza, y un español que ha dado grandes escritores, grandes valores de la literatura universal, no solamente la literatura centroamericana. Entonces decidí hacer un libro que se llamara
que lo tengo inédito y todavía hay que trabajarlo, el Popol Vuh, documento étnico, nacional o mundial. Para mí, pues es un texto de carácter universal. Y dentro de eso fui buscando lo que el Popol Vuh ha dado no solo los estudios directos del Popol Vuh, sino lo que el Popol Vuh ha inspirado en música. Tenemos música extraordinaria inspirada en el Popol Vuh. Herzog, en su película Fata Morgana, es la creación del Popol Vuh la que se relata en esa película. ¿Cómo se llama? Penderecki tiene una sonata basada en el Popol Vuh. Grandes pintores, ya eso es lo que me voy a referir ahora, y escritores. Jorge Luis Borges tiene la escritura del Tigre, un cuento basado en sus lecturas del Popol Vuh, y en cantidad de escritores que han trabajado esto, no digamos los escritores guatemaltecos o centroamericanos. Entonces aquí lo que traigo es una muestra de lo que el libro ha inspirado en la pintura, aparte de lo que se ha trabajado en escultura, que solo tengo un par de ejemplos, ¿verdad? Pero he hecho un resumen precisamente para esta clase de los valores pictóricos que ha inspirado el Popol Vuh. Entonces voy a pasar de una vez con las transparencias para ir hablando de esto. Se lo dedico a dos pintores guatemaltecos, a Carlos Mérida, conocido por todos ustedes, y Rina Lazo. Ambos hicieron su vida. Carlos Mérida desde muy joven salió a Europa, luego a Guatemala, luego a México. Él va a Guatemala. Carlos Mérida era un pintor quesalteco. Ahí lo conoce Jaime Sabartés, que había fundado el primer cineclub en los años, como en 1910, en Quetzaltenango, la ciudad, y ahí impulsa Sabartés a un gran músico guatemalteco que se inspira en el Popol Vuh para hacer las estelas de Tikal y estampas del Popol Vuh, Ricardo Castillo, y él los envía a Francia. Modigliani es el maestro de Carlos Mérida, Ravel el maestro de Ricardo Castillo, y por supuesto no pierden nunca su esencia nacional. Y Rina Lazo llega a México, es discípula y ayudante de Diego Rivera, regresa a Guatemala, con su esposo, el gran grabador mexicano Bustos, forma parte del Partido Comunista Mexicano, el Partido Comunista Guatemalteco, sale al exilio y fallece en México. Aquí hace parte de su obra. Vamos a ver una de sus grandes murales que está en el Museo Nacional de Antropología. Y les recomiendo, porque recientemente va a estar, yo creo que hasta fines de agosto, el mural de Rina sobre el inframundo maya. De ese no tengo ahora todavía transparencias. El inframundo maya que se está exhibiendo en el Palacio de Bellas Artes, un mural que se va desafortunadamente a un museo norteamericano. Bien, pues pasamos adelante. El primer pintor, el primer artista que se inspira en el Popol Vuh es Gagliotti Torres, Rodolfo Gagliotti Torres, y son pinturas que hace para el primer museo de arqueología en Guatemala, que funda el que era ministro de Educación Pública durante la dictadura del general Ubico de 1931 a 1944, 14 años que estuvo en el poder, y por lo tanto las escuelas modernas no entraban a Guatemala. Era la academia en su estricto funcionamiento, ¿no? Cuadros realistas, es toda una serie de 6 cuadros que hace Gagliotti Torres para el primer museo
el de la Casa de Té, que se funda en lo que es el zoológico de Guatemala. Hay un edificio muy, muy hermoso, el antecedente del actual Museo Nacional de Antropología de Guatemala, que se funda en 1945. Son piezas que están en la bodega porque desafortunadamente no ha habido mucho criterio, ¿no? Aquí tenemos ante Gucumatz la adoración y el traslado de Tojil, el Balán Quiché, de los 4 famosos capitanes, como se dice, capitanes del reino quiché, Majujutá, Balún, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son? Majujutá, Balán, bueno, los 4 Balán quiché, Balán Ajá, Majujutá e Ibalán, los 4, entre ellos el que lleva a Tojil. Él lleva al pueblo quiché el ídolo de Tojil. No tenemos representación. Es interesante porque el ídolo no existe un ídolo, no podemos, el que era el dios de la guerra de los quichés. Sucede un poco lo que pasa aquí con Huitzilopochtli, donde están las esculturas propiamente con todos sus atributos de Huitzilopochtli. En el Museo de Antropología pues no lo hay. Prácticamente tenemos representaciones pictóricas, pero no esculturas. Hay una, pero nada más. Aquí tenemos cuando se presenta ante su padre Cuchumatic y condenan a la princesa Ixquique en el mito del embarazo, que ella se presenta embarazada y recibe pues los regaños de su padre. Este también es de Rafael de Galeotti Torres. Y pasamos a Carlos Mérida. Carlos Mérida llega a Guatemala en 1945, un año después de la caída de la dictadura de Ubico, y el doctor Arévalo, un presidente de lujo, doctor en filosofía y ciencias de la educación, fundador en Argentina, fundador de un instituto pedagógico, decano de la Facultad de Filosofía en Tucumán, presidente de Guatemala, después de los espadones que habíamos tenido toda la vida. Y por supuesto, son los 10 años de Guatemala más gloriosos de nuestra historia, y sobre todo en el aspecto cultural. Se fundan librerías, la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional, el coro. Es una maravilla, se puede decir, posteriormente el Departamento de Estado norteamericano se encarga de cortar aquel proceso por el terror que se tenía de la época de McCarthy y del anticomunismo feroz. Desde entonces ya no nos hemos podido levantar en Guatemala. Pues lleva, lo primero, pues la pintura moderna. Lleva a Carlos Mérida, que asustó. La verdad es que uno lee las crónicas de aquellos tiempos de los críticos de pintura, y fuera de 2 o 3, la mayor parte monitos, los monitos que nos ha traído el doctor Arévalo. Esto es comunismo porque está trayendo cosas que no entiende el pueblo. Por supuesto, pero ya lleva Mérida en esos, de toda esta época, de toda esta segunda época de Mérida, nos lleva ya sus interpretaciones, su sentido de sus lecturas del Popol Vuh. La aconseja de los ancianos hacia los jóvenes, y por supuesto el oráculo, el que adivina, los adivinos. Carlos Mérida es de Quetzaltenango. El mundo quetzalteco es un mundo muy lleno del mundo indígena. Hemos tenido alcaldes, en Quetzaltenango se pueden ver incluso las clases sociales dentro del mundo indígena, ¿no? No es solo ladinos versus indígenas, hay clases sociales. Ahí está, hay grandes intelectuales indígenas que se siguen considerando indígenas, mujeres muy brillantes, también como graduadas en universidades
de alta jerarquía universal. Y Mérida tenía en su, yo recuerdo haberlo, cuando lo conocí, que acompañaba a Liotti Torres, también yo bastante joven, acaba de llegar a México. ¿Querés ver al maestro Mérida? Por supuesto. Y tenía las 3 ediciones del Popol Vuh, la edición de Villacorta, que les dije a ustedes, de J. Antonio Villacorta con Rodas, un quicheísta, y la edición de Adrián Recinos, que es la que todos leemos, la del Fondo de Cultura Económica del año 45, después sale la del 47, y luego la edición de Miguel Ángel Asturias con el abate González de Mendoza, que es la traducción al español de la traducción de Reino de la versión de Bracer de Borbú, 3 puntos de saltos. Pero esas son mentiras tuyas, me dijo un gran amigo, Roberto Díaz Castillo, el Piqui, cuando se donó, la familia de Mérida donó objetos, hasta objetos personales para la antigua Guatemala. De que ahí está llegó el librero de Mérida, está ahí en Santo Domingo, las 3 ediciones del Popol Vuh. De modo pues que Mérida bebió el Popol Vuh desde joven, podemos decirlo, desde niño, las consejas. Él me dijo un día, pues yo oía todos esos cuentos que pongo en mis pinturas, vos, me dijo. Todas esas por cierto que cuando lo conocí llevaba yo el ojo morado, porque había estado en una fiesta de centroamericanos del 15 de septiembre, Día de la Independencia, y empezó que viva El Salvador, viva Guatemala, Honduras, y se volvió aquello. Y me dijo, María, ve vos, Patojo, me dijo, ¿y por qué tenés el ojo morado? Porque dijeron que los paches quesaltecos son unos tamales hechos de papa, no son buenos, que los buenos son los del oriente. Eso dijeron. Si yo hubiera estado ahí, me dijo Mary, yo también me hubiera tenido el ojo morado porque hubiera defendido los paches quesaltecos. Bueno, el colorido maravilloso, este es su libro, El canto al libro sagrado. La magia, como digo, que se transmuta en pintura. Este es de 1978. El abuelo Ishmucané, y el creador y el formador, la dualidad siempre del creador, que no es el mismo que forma, uno crea y el otro modela. Eso es una de las cosas que hay que entender dentro de la creación del texto. El ajau, el señor. El ajau tiene una serie, el término ajau tiene una serie de importantísimo de significados. Es un glifo fundamental dentro de la epigrafía maya y por supuesto dentro del tratamiento social. Y Tojile, el dios de la guerra quiché, y la diosa, ¿verdad? Interpretaciones dentro del geometrismo final que hizo Mérida. Hay un interesante texto de la obra de Mérida, dice Eduardo Espinosa Ramos, está impregnada del universo mágico de nuestra América ancestral, que en buena parte le inspiró la lectura de las leyendas del Popol Vuh, texto que dejó en él huellas profundas. De ahí la presencia reiterada de hechiceros, brujos, adivinos, espíritus nahuales y animales fantásticos en la plástica de Mérida. Cardosa de Aragón apunta: hay que tener la mano carnosa y áspera de la tuna, la lengua jugosa del maguey, la delicadeza de la vainilla, del tabaco, del maíz, el oro de las frutas, el color políglota de las aves, para gritar a los demás pueblos lo que somos, así como lo hace a nuestros sentidos cotidianamente el sol déspota. La pintura de Carlos Mérida se ve, se oye, debo decir, por su musicalidad,
por su timbre, cualidades básicas de su significación. La originalidad arranca de fuentes precolombinas y de fuentes cultas y populares. Su origen mismo cantando con un lenguaje propio o en acordes de colores planos. La creación surge del encuentro de su presente con su pasado, como un riachuelo entrando en el mar de la tradición. Carlos Mérida es uno de los que mejor expresan con su pintura el alma de América. Cuando había saturado de Popol, saturada de Popol Vuh y de ritmos. Cuando encontró los ritmos o cuando intencionalmente los olvidó, produjo también la obra señera. Preciosas palabras de Cardoso y Aragón. Ahí está Mérida, su autorretrato maya, ¿verdad? Siguiendo su estilo de pictorista. Ahí está, como decimos en Chiapas, el viejazo. Y por supuesto, las escaleras del edificio B del multifamiliar que se derrumbó con el terremoto, que es toda la sucesión de dioses subiendo al cielo, ¿no? Es la sucesión de todos los dioses popolvúicos y mayas que encontró Mérida en sus lecturas, va a través de todo, siguiendo las escaleras del multifamiliar. Pero ahí está en la parte de arriba, el Centro Urbano Presidente Juárez, uno de los mejores ejemplos de integración plástica, donde metió los dioses también toltecas, por eso trajo los dioses mayas a convivir con los toltecas. Se derrumbó con el terremoto del 85, o sea, tuvo un final popolvúico. Vino Jabracán, el que mueve los cerros, y para abajo la obra del gran pintor. Pero renació en el conjunto Habitación de Fuentes Brotantes del Iste, con los fragmentos. Alfonso Soto Soria, un gran museógrafo y colaborador de él, junto con, no me acuerdo qué, con otro arquitecto, lograron rescatar una parte del muralismo de Mérida. Pasamos a otro de los grandes pintores guatemaltecos, todavía el anterior, si me hace favor, Roberto González Goyri. Él mismo dice, en Guatemala los orígenes de la religión se pierden en los más remotos de nuestra historia. De consiguiente, para hacer una interpretación figurativa del pensamiento religioso de los mayas en la antigüedad, mi fuente más confiable y segura fue el Popol Vuh. Doy comienzo pues con las figuras. Primero están los animales de la creación. Este es unos relieves que se encuentran en la base del edificio del Seguro Social en Guatemala, ¿no? La creación, el hombre, la mujer, los animales de la creación jugando con ellos, y arriba la representación de los 4 animales que son los animales que descubren el maíz, los animales que van y que los hombres mandan a acarrear el grano primigenio del maíz. Es una precioso pintoescultura, como le llama él mismo. Pero él tiene una maravilla de pintura, un mural sobre la historia de Guatemala que comienza precisamente con el Popol Vuh, que se encuentra en la sala de etnografía del Museo Nacional. Esta es la leyenda de Ixquic. Está recibiendo la saliva de la calavera de Hunapú, con la cual va a quedar embarazada, ¿verdad? Es un colorido verdaderamente extraordinario, pero él toma muchos aspectos del los Hunapú Balanqué, los 2 héroes gemelos en su interpretación. Y por supuesto el juego de pelota, ¿no? Hunapú Balanqué, cuando bajan
bajan al inframundo, ¿verdad?, al Xibalbá, y derrotan a los señores del mundo inferior. Ahorita está muy de moda, todos los arqueólogos, todo lo que encontramos es inframundo. Se volvió casi como una especie de ¿cómo le dijera a ustedes?, de fórmula. ¿Qué encontraste? Pues es que encontré una escultura que está viendo hacia el oriente, y como en el oriente está la entrada del inframundo, seguramente es uno de los dioses que está representado. Bueno, en todas las profesiones siempre hay ¿cómo se llama? Hay modas, ¿no? El inframundo. Yo ahora ya no le, yo ya le prefiero llamar el lugar la mansión Lóbrega. En la mansión Lóbrega. Y por supuesto hay otros. Con el renacimiento de la Revolución de Octubre, que llamamos en Guatemala la del 45, de 1945, cuando entra el doctor Arevalo, surge la playa de inspirados muchos por la pintura de Mérida, surgen los pintores guatemaltecos más importantes, jóvenes, Miguel Alzabora Menda, Guillermo Grajeda Mena, ¿verdad?, Dagoberto Vázquez, toda una generación que por supuesto buscan las raíces nacionales, y estas las tomé a través de un vidrio, de modo que ya me van a mandar del Museo Popol Vuh, de donde pertenecen, unas buenas gráficas, ¿verdad? Ahí están de nuevo los animales que transportan el maíz, ¿verdad? La cotorra, el gato montés, el tiutiú y el zorro. Hay variantes, por supuesto, son varios los animales que convergen en el descubrimiento del maíz. Y Jumbás y Junchuén convertidos en mono, los hermanos de Junapuch Balanqué, pícaros que se divertían, molestosos, a los que convierten en monos. Ahí está la abuela enfrente de ellos, ¿verdad? Y por supuesto, la abuela y con Junapuch Balanqué, el gran Camazotz y los gemelos, el gran murciélago, ¿verdad? Cabracán, el que mueve los cerros y las montañas. Esto, dentro de las exageraciones del Popol Vuh, yo guardo una edición del Popol Vuh que es una maravilla, porque lo hizo, era un médico en Chimaltenango, una edición que salieron 5,000, una edición de 5,000 ejemplares que sacó el gobierno del coronel Arana, donde saca este autor una gráfica de una fotografía de un, ¿cómo se llaman este animal, el prehistórico que vuela, el pterodáctilo, de un pterodáctilo, y dice, este es el gran Camazotz, y como este animal tiene 5 millones de años, el Popol Vuh tiene 5 millones de años. Es una joya bibliográfica, ¿no? Lo relato porque es una de mis... He hecho a través de los años una colección de ediciones y de trabajos sobre el Popol Vuh. Me compré en Argentina, en esas maravillosas librerías de viejo, la primera edición del Popol Vuh. Iba yo a trabajar siempre en una librería maravillosa, una biblioteca riquísima en lenguas indígenas, de lo mejor, la biblioteca Mitre. Y al regresar venía siempre por la Avenida de Mayo, hay una librerita, El Túnel, que siempre tiene ediciones fantásticas. Aristóteles, la ópera Omnia, las ediciones. Claro, pero un día paso y está el Popol Vuh. Y ahí es el Popol Vuh, dije, esa es la edición de Brasser de Borbú, la primera edición, se puede decir, junto con la de Scherzer, el alemán. Entonces, perdone,
¿Te interesa el Popol Vuh? ¿Cómo no? Aquí. ¿De dónde sos? De Guatemala, llévatelo. ¿Cuánto cuesta? $400. 600 era. No, pues te dejo en 400, pues te lo tenés que llevar a tu país. Me acordé que en Guatemala no existe la primera edición. No, eso se tiene que... Le hablo a mi esposa, oye Elsa, fíjate que lo tienes, lo tengo, pues cómpralo. No vas a estar guardando para tu ancianidad si ya estás en camino, ¿verdad? Entonces, pues finalmente $300. Bueno, dije yo, esto, ni modo. Ay, lo iba a traer para mostrárselos, pues no sé por qué salió esto. ¿Por qué estabas hablando de las exageraciones? ¿De quién? De las ediciones, bueno. Y por supuesto las ilustraciones del libro de la edición del Popol Vuh cuando se declaró libro nacional. Es una edición sobre todo basada en la traducción de Jiménez del Popol Vuh, de Fray Francisco Jiménez. Como Enrique Aleu Díaz entendió el Popol Vuh. No son muy claras. Está la de Elma René Rojas, que acabaron de saber todo y verlo hasta los 4 rincones del cielo y de la tierra, y lo que había dentro del cielo y dentro de la tierra, ¿verdad? Es una especie de gran ojo, ¿verdad? Que se multiplica en las direcciones. Y por supuesto de Marco Augusto Quiroga y de Elma René Rojas, sus interpretaciones también dentro de ciertos textos y del Popol Vuh. Roberto Cabrera, pintores ya nativos, pues. Juan Gallo, pintor tzotzil. Es interesante lo que de este pintor escribió un italiano, ¿verdad? Carlo Coccioli, que vivió en México mucho tiempo, que dice: Carlos, es el pintor social Juan Gallo, de cuyo suceso comentó Carlo Coccioli en 1992, es el Popol Vuh interpretado a su manera, según le habla el texto y según le hablan a él, Xun Gallo, los ancianos de su pueblo. Pero ¿por qué, me dijo alguien, un tzotzil tiene que trabajar el Popol Vuh? Porque el Popol Vuh es del mundo maya también, y porque si uno lee los textos que los indigenistas, que los investigadores que han trabajado, antropólogos que han trabajado con celtales, con tzotziles, con canjobales, que han trabajado con todo el mundo de los canjobales que han bajado sobre todo por la línea divisoria que se ha pasado la frontera, sobre todo con el conflicto armado. Otros, los lacandones mismos, está el libro de Bruce sobre los mitos lacandones. Ahí están textos que se pueden uno identificar en el Popol Vuh. Los gemelos aparecen en todos los cuentos del mundo indígena. El origen del maíz. Yo tengo un librito que se llama Relatos mayas de tierras altas sobre el origen del maíz, donde recopilé algunos de los textos actuales de los indígenas guatemaltecos y chapanecos que tienen que ver con el origen y con la creación, según ellos, del maíz, ¿verdad? Entonces, pues, Juan Gallo, Xun, Petur, Pedro, Xun, Juan,
el que se llame Carlos Scash. Pasan, sí. Y están las pinturas de Juan, después, la separación de las aguas y la tierra. Y cuando descubrieron cómo entra la carne del hombre, están descubriendo, están las plantas de maíz. ¿Qué pintura naif? Eso hay que discutir, ¿qué es pintura naif? ¿Es buena o mala pintura? Son una forma de expresión muy propia, muy espontánea, podemos decir. Dice un gallo que sigue pintando, lo podemos encontrar en San Juan Chamula, en una de las comunidades. Aquí está ¿cómo se llama? La parte de las lechuzas, y sobre todo lo que siempre ha sido muy atractivo para los pintores, el mito de Ixquic, ¿verdad? Con el árbol de las calaveras. Pero estos son los textos que traía cada uno de los cuadros. Y en Comitán, Manuel Suaznavar Pastrana pinta el hombre de maíz, ¿verdad? En el Palacio Municipal de Chiapas, el hombre formado con la masa del maíz, porque de masa de maíz se hizo la patria espiritual de Guatemala, dice un poema de Padre Nuestro Maíz de Werner Ovalle López, un poeta quetzalteco, ¿verdad? Y no digamos este cuadro impresionante, este mural de Leonora Carrington, que se encuentra en la sala de etnografía maya del Museo Nacional de Antropología. Bueno, no digo nombres, pero este mural alguien, no sé por qué, lo sacó del museo y lo mandó al museo de Tuxtla Gutiérrez. Y no lo quisieron, que porque no era de Chiapas. Bueno, y se regresó para donde Leonora Carrington lo dedicó, ¿verdad? Ahí está, es el juego famoso, la cruz viviente en la parte de arriba, la cruz que llora, la cruz que representa, tal como la puede entender el indígena tzotzil, ¿verdad? El sol, la luna, el cordero que llora. Los indígenas de los Altos de Chiapas no comen cordero, no comen chivo, como se dice. ¿Por qué? Porque es de donde sale la lana para sus textiles. Precisamente los frailes llevan este animal, lo implantan en Chiapas precisamente para los textiles, un lugar sobre todo sumamente frío para la lana, ¿no? Si se come eso es que acaba la ropa. Entonces hay un tabú, por eso ahí está, ahí lo podemos encontrar, el inframundo en la parte de abajo, la ceiba, el significado de la ceiba que hinca sus raíces en el mundo de abajo, ¿verdad? Y que recibe en las ramas, recibe a las lechuzas, que son los espíritus de los antepasados, el colibrí de luz. Este es uno de los cuadros más extraordinarios que podemos tener sobre lo que es el cosmos, lo que es el concepto de la tierra de los indígenas de los Altos de Chiapas. No dejen de ir Hay un libro de Andrés Medina que se llama precisamente, ¿cómo es, Carlos? El mundo de los mayas, ¿no? Publicado por el Museo Nacional de Antropología. Aquí está el colibrí del sol, el sol que se mueve, el col que se reparte, el col que se hace diminuto. Y la princesa Ixquic y los mensajeros de Juncamé, los mensajeros del mundo de abajo, ¿verdad? En uno de los apuntes de Leonora Carrington. Y pasamos a Yucatán.
nada menos que Fernando Castro Pacheco, uno de los pintores más importantísimos de la Escuela Mexicana de Pintores. Todo esto de los tres grandes, Orozco, Diego y Siqueiros, sí, pero eso es mercadotecnia, eso es otra cosa, eso es el mito. No, y los demás, claro, los demás, Chávez Morado, María Izquierdo, toda la plana grande de pintores mexicanos que quedaron aplastados por los tres grandes, entre ellos Castro Pacheco, el hombre de maíz. Es importante lo que dice, porque esto es Yucatán, y dice Alfredo Barrera Vázquez, un sabio yucateco, traductor del Chilam Balam de Chumayel. Entonces dice Alfredo, publicado también por el Fondo de Cultura Económica, del Popol Vuh y del Chilam Balam procuren conseguir la edición grande. Hay una edición resumida, la edición popular del Popol Vuh, que tiene la introducción de Recinos, pero es una introducción resumida. La introducción grande es la que viene en la edición de la colección americana del Fondo de Cultura. Y la otra es el Chilam Balam de Alfredo Barrera Vázquez, que también está en las dos, pero vean la grande, es la preferible esta. Dice Alfredo Barrera Vázquez: según el libro sagrado del Popol Vuh, el hombre maya fue hecho de maíz, surgió de la María fecundidad de la mazorca, sostenida por la mano del Bacab del sur, ante la mirada de las estrellas que enjoyan la noche en la mano blanca del Bacab del norte. El occidente, tumba del sol y cuna de los vientos malos, simboliza a la guerra, a los animales de la noche, al hambre y a la muerte. Su Bacab es negro. Rojo es el Bacab del oriente, de donde vienen las lluvias olorosas para las grandes cosechas que dan vida al hombre y en él a las ciencias y a las artes. Así pintó el Mayab eterno Fernando Castro Pacheco en 1971. Preciosas palabras. Popol Vuh, Chilam Balam, libro sagrado hacia el norte, el otro hacia los pueblos mayas de tierras altas en el sur. Y está un libro que hay dos libros que marcan esa presencia de retomar lo indígena hacia los años 30. Está Los hombres que dispersó la danza de Andrés Enestrosa, que los retoma de los mitos zapotecas, y Medis Bolio, que también Medis Bolio hace la traducción del Popol Vuh, que está en la biblioteca del estudiante universitario, que publica nuestra UNAM. Y este es las ilustraciones de Asaf, ¿verdad? Precisamente para el libro de Antonio Medis Bolio, de la tierra del faisán y del venado, para la primera edición. Y esto aquí me salgo un poco de la pintura en sí propiamente, porque tengo todo un renglón que es una muestra, porque en esto de las artes plásticas habría que seguir lo que son las ilustraciones de libros sobre el Popol Vuh, y sobre todo las ilustraciones para libros del Popol Vuh para niños, que de verdad son una maravilla, ¿verdad? De libros que se han hecho, de ilustraciones que se han hecho para las versiones infantiles del Popol Vuh. Esta es la edición de Baudisson, ¿verdad? En la colección Mar Dulce de la Argentina, las ilustraciones Ixquic y El árbol de la calavera. Por supuesto, las de Manuel Corleto para una edición también, nuevamente el Camazotz, ¿verdad? Y la Docea Ixquic
en el momento en que escribe, ¿por qué no de ir a ver este árbol del que tanto habla, la curiosidad? Esto, aquí, esta preciosa, esta es la cubierta de la edición japonesa del Popol Vuh, que es una preciosidad porque juega con diferentes elementos mayas, con los convertidos en monos, ¿verdad? Incluso pues con el gran dios del agua, ¿no? Este es las ilustraciones del libro de Nibio López Vigile del siglo XXI. Podemos ver las ilustraciones y su texto, ¿verdad? Este es otro de los puntos del Popol Vuh que ha sido muy socorrido por los pintores. Bukuk Kakish, el vanidoso, el que está encima del árbol y se vanagloria de ser el sol sin serlo, soy el sol, soy el hermoso, etcétera, y que de un cerbatanazo los pícaros gemelos le vuelan la dentadura, lloraba por sus dientes que brillaban al sol como perlas, ¿verdad? Y le ponen de masa de maíz preciosas ilustraciones, ¿verdad? La parte nuevamente de los tecolotes que llegan y la podredumbre, etcétera, ¿verdad? Y Alfredo Cupí López, ¿verdad? Con su paráfrasis del Popol Vuh, la saliva que engendra la descendencia, la primera ceremonia de agradecimiento cuando se hace la luz al sol. Es interesante seguir los mitos de cómo se embaraza una gente. En el Popol Vuh es un salivazo que la calavera le manda. Pero tenemos también en el mito de Quetzalcóatl de nacimiento, que ocurre en Tepoztlán, Chimalma, la mamá de Quetzalcóatl, queda embarazada porque le lanzan unos dardos que recoge con la mano, y queda, Chimalma, mano escudo, recoge los dardos y queda embarazada, ¿verdad? Tenemos otro mito, un mito de Quechí, de la Alta Verapaz guatemalteco. Está la lavandera indígena lavando cuando se para un pajarito en una piedra que le impide mover la ropa. ¿Qué haces aquí, pajarito molestoso? Y ¡tas! Le da con una varita, el pajarito queda con las patitas para arriba. Se arrepiente y lo guarda en su seno. Despierta, le pica las puntas de los pechos y queda embarazada. ¿Cómo queda embarazada? ¿Cómo queda Coyolxauhqui? Recoge una bola de plumón en el suelo, lo guarda en su seno y nace nada menos que el dios de la guerra, Huitzilopochtli, y le vuela la cabeza le vuela la cabeza a Coyolxauhqui. Esta es horrible, pero esta es la que le enseño a mis jóvenes alumnos de la Escuela Nacional de Antropología, para que vean que también, pues, dice, muchachos, vean, para que incítense con el Popol Vuh, tiene su parte erótica también, ¿verdad? Y por supuesto, Toño Salazar. Cada vez se está redescubriendo a este pintor salvadoreño, extraordinario. Fue un pintor que perteneció a esa generación que es de los años 20 en Europa, la generación de Virginia Woolf, la de la famosa librería a donde acudía Joyce, pues toda la maravilla, la generación de Hemingway, la generación de John Dos Passos, toda la gente, los grandes Picasso, jovencito, en el París de
de los años 20. Ahí llega Miguel Ángel Asturias, ahí publica las leyendas de Guatemala, que tienen mucha inspiración, mucho cuerpo popolvúico detrás, y Toño Salazar hace las ilustraciones para la edición. Además, Paul Verlaine es el que, ¿cómo se llama? Paul Valéry es el que hace el prólogo, prologa el lujo para un joven escritor como Miguel Ángel Asturias, que Paul Valéry le prologue las leyendas de Guatemala, ¿verdad? Momentito, sí. Y acá está Miguel Ángel Asturias visto como olla, como vasija indígena, ¿verdad? Toño Salazar. Y por supuesto los animales, el encuentro en los brujos de la tormenta primaveral, ¿verdad? De la cotorra, con el gran creador de aguas, ¿verdad? En la ilustración de Toño Salazar. Toño Salazar ilustró el Popol Vuh de la edición de Barberena, un sabio salvadoreño de más o menos por esos años 30 también, que no la he podido conseguir. Y no digamos Diego Rivera, que hizo se puso una exposición de esta en Bellas Artes. Habría que hacer una exposición de estas en Guatemala, sería muy interesante hacer una gran exposición en Guatemala. No más salgan los señores que están en el gobierno que no saben ni qué es el Popol Vuh, ni saben, bueno, yo voy a decir que no saben leer, sí saben leerlo, pero otras cosas. Ahí está la creación, es una pinturas fuertes, gruesas, le achacaron eso, que eran demasiado vastas las figuras, ¿no? No, es muy dentro de la pintura de Diego de los años 31, la creación de los montes. La creación de los montes, ¿verdad? Y en la parte superior el que mueve las montañas, Cabracán. La adoración de los dioses por los hombres. Acuérdense que hay varias creaciones, los hombres de barro, los hombres de madera, los que no tenían piedad con los dioses. Es hasta que hay los dioses, ya se crea el hombre ya en forma ya con masa de maíz, que tiene el espíritu para adorar a los dioses. Ese es el compromiso, ¿no? ¿Qué es el compromiso azteca? El sacrificio, ¿no? Humano, un poquito. Nosotros somos botellas de sangre, de vino generoso para los dioses. Esa sería la adoración de los dioses por los hombres. Los mensajeros él puso Xibalbá, de Xibalbá, y los jugadores de pelota. La cabeza de Junjunapú que fructifique en el árbol, y la famosa escena del arranque del brazo y la recuperación de parte de Junapú, el brazo que le arrancó el vanidoso Bokú Caquish en la leyenda. Y Rinalaz, acá está en 1964, con cuando estaba haciendo la reproducción de los murales de Bonampak para el patio donde están los murales en el Museo Nacional de Antropología. Y aquí está una vista de ellos, la creación, los dioses creadores, Spiacoc y Ismucané moliendo la masa para creación de los hombres, el momento en que surge el sol y la adoración de los hombres ya, porque la ceiba, ¿verdad? La ceiba fecundante, y vamos a ver aspectos, los volcanes guatemaltecos siempre en erupción. Creo que está el volcán de fuego y el Pacay echando barniz, como decimos allá. Y vamos a ver otro par de escenas, acercamientos. Es interesante.
Rina leyó mucho sobre la parte esta para hacer este mural. Rina, sus murales son murales muy bien documentados, incluso se documentó en etnografía. Este es la cueva templo de Reru Cacal, el corazón del mundo, cueva de Don Juan en Purulá, en la Alta Verapaz guatemalteca. Son 2 estalagmitas maravillosas que asumen forma de maíz. Entonces el maíz está en el interior de la tierra. Hay en la parte del occidente de Guatemala, departamento de San Marcos, grupo de hay somames en esa parte, tienen el baile de la Pache. La Pache son las primeras mazorcas que salen, y si trae hongos es mucho mejor todavía, porque entonces tiene un significativo mayor. Entonces se hace el baile en la cual se ofrendan las mazorcas, pero es una especie de son que bailan los ancianos que llevan la ofrenda, ¿verdad? Ahí está la parte de la molina. Dicen que la masa con la que se hicieron los abuelos fue el maíz blanco y rojo. Quién sabe si será verdad, pero así dicen, y creo que mucho de verdad tienen esas palabras, dice Rina en el escrito que acompañó su catálogo. Rina además es de Cobán, nació en Cobán. Tuvo, como decimos en Guatemala, educación fina, educación esmerada, ¿verdad? Tenía una nana, pero la nana era indígena quechí. De ahí viene, y por eso se escapa Rina y se viene a México, pide una beca al doctor Arevalo, al presidente de lujo, y es como llega ella a México a formarse como pintora, ¿verdad? Pero trae todas las tradiciones. Con Rina se platicaba de los mitos que escuchaba de niña, ¿verdad? Y este es interesante porque vean, aquí está la ceiba, y a esa me voy a referir, pero vean la forma indígena del parto, de dar a luz. Ahí está la mujer anunciando el advenimiento. Ahí está la serpiente de la cual brota, la serpiente tierra de la que brota la planta de maíz tierna, ¿verdad? Pero Rina no lo tomó sino más, lo toma de la famosa escultura de Dunbar azteca que se encuentra en Washington, en Dunbar Knox, que es una de las piezas más dramáticas, yo diría, de la escultura mexica, ¿verdad? El gesto de la mujer dando a luz y el niño encuclillada y el niño naciendo. Es una pieza más o menos como de este tamaño, ¿verdad? Pero también la serpiente que pinta con mazorcas, la serpiente tierra, la tenemos en esta cola de serpiente del Museo de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Bueno, y donde la diosa Ixchel del Códice de Dresde hace brotar la lluvia, ¿verdad? Ahí está, la diosa arriba, la luz botando con la olla el agua, que se recoge para la siembra con el bastón plantador y el arrojar los granos. Pero eso lo tenemos, ella lo toma de la escena del Códice de Dresde, donde está también Ixchel brotando de agua, y en la parte de abajo se encuentra Chac. Y las ceibas. Esta arriba es la ceiba de la gruta de Balancanche. Si ustedes van un día a Chichén Itzá, a unos pocos kilómetros, vayan a la gruta de Balancanche. Es una maravilla. Ahora ya tiene andador, ya entra uno, está como a 200 metros, pero cuando se descubrió había que arrastrarse, partes que había que tirarse al suelo y pasar por pasadizos. De pronto se abre una enorme cámara dentro de donde brota una maravillosa estalagmita que al pegarse al techo caen como estalagmitas. Los mayas que entraron a esa cueva con hachones y de repente vieron
es la ceiba, y es una ceiba de piedra, es la ceiba que sostiene el mundo, nada menos que lo que... Y así entraron los primeros guías y todo, y entonces ya luego viene el turismo, y viene el señor que está haciendo el Tren Maya, y vienen todos los antes de ser, y vienen, y hay que hacerle se abrió un camino muy decente. Ahora pongámosle andador, porque los turistas dicen que se manchan los pies, y pongámosle música, y es la música de siempre, ton, 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 tarará, la, me sé hasta la música. Todos los museos de la zona maya tienen la musiquita esa, ¿cómo va? Chichen Itza, bueno, que es una maravilla, porque están las ofrendas de Chac, son esculturas braseros con las ofrendas de Chac, y a los alrededores hay cavernitas que tienen agua natural muy limpia, está llena de ofrendas de metatitos, no metatitos de uso, sino metatitos como símbolo de la masa y del maíz, o sea, del agua interior, del maíz del interior de la tierra, ¿verdad? Y por supuesto una pintura que se encuentra en el Museo de Antropología, una pintura popular anónima, que está en la sala de etnografía, de lo que significa la ceiba como punto central de los 4 rumbos, los 4 caminos con sus 4 cruces. Eso es de los tradicional de los pueblos indígenas, que se ha perdido con las carreteras, los 4 caminos de entrada y 4 caminos de salida, la cruz. Todo eso lo tomó. Y tenemos también pintoescultura. Estas son unos relieves en concreto que hizo Óscar Barrientos, ya fallecido, un escultor guatemalteco que trabajaba en el Museo de Antropología, que también los hizo están en resguardo en las bodegas del Museo Nacional, creo que del Museo de Arte Moderno, porque su idea era donarlos para que se hiciera un museo del Popol Vuh en el pueblo de Chichicastenango, que fue Santo Tomás Chuilá, como se llamaba, donde Fray Francisco Jiménez, que era el cura párroco de ahí, encontró el manuscrito del Popol Vuh, que hace la cuenta, pues es un pueblo con esa historia, ¿no? Tenía razón, algún día un museo donde se exhiban las ediciones, muchas cosas que se pueden poner, y mientras, por supuesto, hasta Luis Luján escribió un texto, un pequeño textito. Luis Luján es un antropólogo, historiador, arqueólogo. Óscar tiene el propósito de donarlos para ubicarlos finalmente en Chichicastenango, antiguo Chuilá, a una sala de museo dedicada al Popol Vuh, por ser aquí en donde Fray Francisco Jiménez rescató el texto original, un lugar en donde mostrar su historia y se den pláticas y se hagan exposiciones con temas del libro. Ojalá que tan patriota y guatemalteco deseo pueda ser una realidad algún día. Mientras ese momento llegue, este museo los cobijará y serán expuestos como una joya interpretativa de los mitos. No están expuestos ni con gobiernos de militares y de ignorantes. No se puede hacer un museo del Popol Vuh. Bueno, en todos lados la cultura es lo menos que importa, en muchas partes. Y aquí está la casa de las navajas, la casa de los tigres. Los mitos del Popol Vuh expresados son más o menos tienen como 1,20 m cada uno, no, como 1,5 m cada uno de ellos de altura. Y es interesante, es el primer premio de la 11ª Bienal de Sao Paulo. El Gucumatz en persona
de mi gran amigo el pintor Luis Díaz. Ese tiene, una persona puede pasar caminando debajo de esto, ¿no? Esto lo armó en el mismo museo donde se presentaron de la exposición y donde fue el final de la Bienal, ¿no? Y dice, es interesante lo que dice, cómo interpreta a Gucumás. Dice, el artista Luis Díaz, bueno, cabría una lectura del Gucumás, dice Luis Díaz, si bien reconocido como concepto y trabajo como tal, cede a las presiones de la poesía y de la furia y acepta ambos ritmos, uno cadencioso poético, el que traza rutas entre las montañas y de paso certifica la existencia de un mundo alrededor sencillo, sensible e indescriptible, y otro ritmo acelerado que iza al Gucumás para que aparezca en persona, gigantesco y concreto, imponiéndose al hombre. Pasar por debajo del Gucumás, no pisarlo nunca más, dice categórica y curiosamente Luis Díaz en Sao Paulo. Yo insisto en que el Gucumás es mi mejor trabajo con características locales o regionales, sin caer en las estilizaciones mayores, como una manera de ser local. De su obra, dijo Mario Monteforte Toledo, la trampa del abstracto geométrico es la resequedad y la inhumanidad que impone la inteligencia sola. Del corazón popolvuico sale todo lo hermoso, dice un verso de los mayas, pero en toda la obra de Luis Díaz ha habido siempre un aire sentimental, y esto lo digo como elogio, no como deprecación. Se puede pasar debajo, no pisar el Gucumás. La serpiente, que es la variante del Gucumás, es la variante del Quetzalcóatl mexicano, ¿verdad? Y Luis Díaz también tiene en forma abstracta las formas, la esquic y Buc, por siempre es Bucané, ¿verdad? Interpretadas en forma abstracta por el mismo del Gucumás. Y voy a una pintora excelente, Irene Carlos. Creo que no se le ha dado todavía el valor que tiene a Irene, ¿verdad? Esquicla, joven sangre de luna, ¿no? Ella también testimonia sobre, y hasta tiene en su catálogo tiene un poemita en el que hace valer en el que hace saber su inspiración en el libro. Este es la princesa Esquic, joven sangre de luna, cómo interpreta el árbol, ¿verdad? Y la princesa enfrente, Esquic. Y su interpretación del Bucú Caquish, del 7 Guacamaya. Ahí está, y se ve, como banderola son los puntos de la constelación de la Osa Mayor, que es la que le correspondería dentro de podríamos decir, dentro del solsticio, por decirle así, maya, ¿verdad? A Irene Carlos. Yo soy grandioso entre la gente, crea la gente formada, soy su sol y soy su claridad, ellos además es a mi alquimia, asimismo mis dientes resplandecen de piedras como la faz del cielo. Eso decía el vanidoso Bucú Caquish. Y esto lo encuentro, hay un pintor argentino verdaderamente prodigioso, Jules Solar, del grupo de Borges, nada menos, ¿no? De Borges. Dice Borges, Jules Solar, el Museo de Jules Solar en Buenos Aires es una maravilla. Jules Solar inventó hasta un piano, un piano cromático, de modo que se tocan los colores.
Schussel era un hombre de una imaginación y de una creatividad extraordinaria. Donó su casa, ¿verdad?, que él mismo diseñó para su museo, ¿no? Hombre versado en todas las disciplinas, inventó un vocabulario, inventó un idioma geométrico, con nuevos símbolos, ¿verdad? Versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías. Schuss Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época. Yo agregué, en el cuadro reptil que sube, la serpiente tierra devora a los hombres pájaros que no supieron adorar el sol. Deslumbrados por las pláticas que sostenía con Miguel Ángel Asturias sobre las creencias de los indígenas de Guatemala, lo retrató al centro de un círculo, en donde la geometría del universo se triplica y el rostro nahual es sombra y perfil desdoblado como nahual de sí mismo. Ahí está. Este es desconocido en Guatemala, este retrato de Miguel Ángel, ¿no? Ahí está desdoblado con las flechas, ¿verdad? Y desdoblado como nahual. Está en el museo. Además se trata horóscopo de Miguel Ángel Asturias por Schuss Solar. Y Francisco Toledo, nada menos, Francisco Toledo, Ixquic, ¿verdad?, recibiendo el escupitazo de la doncella Dama Sangre y el árbol de Junjunapu. Entonces la calavera lanzó un poco de su saliva y hacia la mano de la doncella. Esto lo tomé, no lo conozco el cuadro original, lo tomé de una reposición de Proceso, ¿verdad?, la revista Proceso. Y los 400 muchachos que cargan el tronco para engañar a Cipriana, también de Francisco Toledo, ¿verdad?, que se cargan le piden a Cipriana que haga un agujero para echarle el tronco y aniquilarlo, ¿verdad? Y toda la historia, ¿no? Dice nada más, en la otra acuarela perfiló a los que no pueden ser sumados ni hacer cifra, o sea, los innumerables. 400 quiere, en términos indígenas, como decimos nosotros, miles, puestos a arrancarle un jirón de luz a la hoguera de la creación. Los 400 muchachos son manchas diminutas en el color. Bien, pues las cosas que se presentan son las que pintas con pensamientos. Eso, intérprete Chuj del calendario. Eso, viejito, precioso. Se llamaba Mateo Lucas Domingo, con el que estuve trabajando. Las cosas que se te presentan son las que pintas con pensamientos. Y cuando pasó la hija, me estaba hablando en Chuj, y tenía mi traductor, y pasó la hija, pero dale dinero, dale quetzales, dale por... No, dijo, yo no, mis palabras y mis palabras y mis historias no se venden. Por supuesto que por eso le dediqué también a este Pique Díaz su amor por la pintura guatemalteca. Él es el que creó la Sala Carlos Mérida en Santo Domingo, en Guatemala. Bien, pues aquí lo dejo, aquí queda. Aquí hicimos un poquito de... Bueno, pues decirles y compartirles que hay alrededor de 100 personas conectadas, que eso está súper buenísimo. Mucha gente de Guatemala le manda saludos, que qué bueno escucharlo, que eso está súper bien. Hay una pregunta de Claudia Marín. Dice, el Cucumás que usted presentó de Luis Díaz es el que está o estaba en la Facultad de Arquitectura de la USAC. Estuvo ahí, sí.
Ok, entonces... Pero el Gocumás quedó en San Pablo, ok. el original. Entonces ya está respondido para Claudia Marín. ¿Alguien aquí del público presente quiere hacerle alguna pregunta? Comentario. Fuerte, compa, para que lo escuchen allá, como estamos al aire y en vivo. Quisiera hacer una pregunta personal. A ver. No como guatemalteco, sino como quesalteco. ¿Cómo interpretar el Popol Vuh, teniendo en cuenta que los tres primeros maestros que me enseñaron que eran de Quetzaltenango? ¿Qué representaba para ustedes desde Quetzaltenango el Popol Vuh? ¿Cómo que? Es que... O sea, ¿qué representaba para ustedes? un poquito de COVID. ¿Qué representaba para ustedes como quesaltecos el Popol Vuh frente a la realidad guatemalteca? Pues es que el Popol Vuh, como le digo, lo trae uno por dentro, ¿no? Por dentro. Yo siempre hago ensayos de lectura del Popol Vuh porque se me van olvidando cosas, hay que regresar al Popol Vuh, ¿verdad? Pero para mí el Popol Vuh no es solo el libro, no es solo la investigación, no solo los mitos, sino yo creo que viene siendo como, es para nosotros en cierta medida el Quetzal, como es el Quetzal, como es el Santa María, digamos. Si quitáramos el Popol Vuh, yo siento que todo el mundo indígena guatemalteco le faltaría un poco de su espíritu, ahí están sus historias más preciadas y más antiguas, ¿verdad? Independiente de que hay mano religiosa cristiana en el texto del Popol Vuh, eso no hay que olvidarlo, eso ya muchos investigadores lo han visto, pero la esencia está ahí están los mitos, ahí están los personajes, ahí está toda una historia, ¿verdad? Porque el Popol Vuh tiene dos partes, una parte que es la parte cosmónica, la parte mitológica, y está la parte de la historia cuando ya se funda, cuando ya entran propiamente los quichés y su peregrinación, hasta la fundación de Izmachí y de su capital, ¿verdad? Y incluso de la conquista española, porque termina el día tal y tal, llegó Pedro de Alvarado, nada menos, ¿no? Que era bello y malo como Satán, como decían, ¿verdad? De modo que acuérdense que Carlos Mérida hace esa maravilla de cosas. Ricardo Castillo hace las estampas del Popol Vuh para ballet, las estelas de Tikal, hace toda esa música extraordinaria, es uno de nuestros grandes compositores, gente como Werner Ovalle con el Padre Nuestro Maíz y otros poemas, Carlos Guaylo Espina con La Tierra de las Nahuyacas, hay todo que también es un quesalteco universal, se puede decir Carlos Guaylo Espina, ¿no? Entonces es algo que yo no lo podría definir, ¿no? Pero es... Por eso me he dedicado a buscar textos del Popol Vuh, desde las más horribles ediciones hasta las más lindas, ¿no? Todo vale. Todo vale en ese sentido, ¿no? Acá hay otra pregunta de los que están conectados. Dice, ¿podría repetir el nombre del autor que hizo los trabajos para el hipotético museo del Popol Vuh que no se realizó? Oscar Barrientos. Okay. Uy, pero si en Guatemala están oyendo que dije que era ignorante el señor presidente de la República, ya no voy a tener entrada. ¿Alguien más de los aquí presentes? Yo tengo una duda. Si con la frase final que dijo que lo que se pinta es lo que se representa, y estamos viendo como la manera a través de la interpretación de la lectura se esboza en una pintura, ¿cómo es plausible también en la música? O sea, ¿cómo es lo que se interpreta realmente? ¿Es porque lo está imaginando o son los restos de una historia que apenas alcanzó a alcanzarse y lo podemos guardar? Mire, yo
Es un poco más difícil decirlo en el aspecto musical, yo realmente ahí no tengo ninguna base, pero yo pienso que sí es creación buscando tonos, buscando, como le dijera, temas musicales que son parte de la temática musical indígena contemporánea, ¿no? No el son que se baila, no el son ladino ya acompasado a nuestro estilo, sino el del tamborón, la chirimía, los tambores de las ceremonias. Y sobre esos temas indígenas que en todas las comunidades indígenas están, es como esos temas son los que sirven para la gran creación musical que han hecho estos artistas guatemaltecos, y no solo guatemaltecos. Aquí están, tiene usted lo que han hecho gentes como Carlos Chávez, como Blas Galindo, como Moncayo, que hicieron con los temas indígenas mexicanos. Está la Sinfonía Indígena de Carlos Chávez, ¿no? Entonces, pues, es interpretación, claro, interpretación con temas reales que se desdoblan como es la creación musical. Muy bien, voy a leer dos más de los que están conectados porque todo el mundo dice que es poco tiempo, que hay que buscar más tiempo. Entonces, Carlos Ordóñez dice: ¿existen piezas arqueológicas sobre Bukub Caquish y qué representaciones le hacen? Esa es una primera pregunta. Y Mario Monterroso pregunta: ¿existe alguna relación entre los relatos del Popol Vuh y algunos grabados encontrados en basamentos piramidales? Es decir, ¿qué registros arqueológicos podemos encontrar del Popol Vuh? Muy bien. De lo primero, ¿cuál es? De que... La primera pregunta es: ¿existen piezas arqueológicas sobre Bukub Caquish y qué representaciones le hacen? Mire, sí se han hecho interpretaciones, sobre todo los arqueólogos norteamericanos, pero son interpretaciones, yo diría que son interpretaciones muy, ¿cómo sería la palabra? Muy, los jóvenes dirían cuadradas, ¿no? Pero no es esa perdón. Muy forzadas, interpretaciones muy forzadas, de lecturas nada más directas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía el padre Falla, se ponen el Popol Vuh en la cabeza y ya interpretan. Hay dos personajes que están que están acostados en Nagbe, por ejemplo, en este sitio. Son los gemelos que están nadando en el momento en que pasan el río de las navajas. ¿Dónde están las navajas? ¿Dónde está el agua representada? Pueden estar reptando en otras personajes que reptan, no necesariamente tienen que representar. Además son de época clásica, no llegan a los 900 años después de Cristo. El Popol Vuh se encontrado en 1712. Los mitos que trae el Popol Vuh son mitos de la última etapa de ocupación indígena propiamente y la llegada de los españoles. No, el echarlos hacia atrás mecánicamente no es... No siento yo que sea nada científico. Entonces están encontrando en las estelas, están encontrando en las vasijas escenas del Popol Vuh. Hay una escena donde está un cerbatanero botando a una guacamaya que está en un árbol. Son los gemelos, solo hay uno. ¿Dónde está el otro gemelo? Porque ya se convirtió en constelación. Bueno, con esas interpretaciones uno puede hacer del Popol Vuh con una serie de piezas arqueológicas lo que les dé la gana. No, yo diría que hay que tener mucho cuidado con la interpretación de piezas arqueológicas y sustentarlas en los mitos del Popol Vuh. Eso me parece, pero pues... Ok, eso está súper bien. Aquí le preguntan nada más, ¿por qué no se mencionó a Diego Reynoso, el verdadero transcriptor del Popol Vuh? Porque no es la historia, no planteé la historia del Popol Vuh como texto, esto ya es otra cosa, ¿no? Habría que ser otra, hay todo ¿quiénes han tratado esto? No solo es Diego Reynoso, no son
Hay quienes han negado a Diego Reynoso, hay toda una discusión entre Villacorta y Adrián Recinos, muy interesante, que se publicó en la revista del Museo de San Salvador, el museo no me acuerdo cómo se llama la revista, pero se publicó toda una amplia discusión entre los dos. No era el tema, pues. Ok. Aquí. Doctor, vi en las láminas que usted nos mostró que Ixquique es una de las imágenes más representadas en todos los periodos y creo que en todos los géneros. ¿Es así también generalmente? Lo que pasa es que acuérdense que hay partes muy difíciles en el Popol Vuh. El de la princesa Ixquique es una historia muy llana, es una llana. Su embarazo, sus hijos y luego las historias de los gemelos, todo eso es muy socorrido porque se puede decir que es de lectura muy fluida, ¿verdad? Que no tiene mayores problemas de encuentros con otros, que ese es el problema muchas veces en el Popol Vuh, encuentro de los personajes sagrados, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Estamos aprovechando al máximo el tiempo. Nos quedan 15 minutitos para algunas otras preguntas o reflexiones, comentarios. ¿No? Yo le tengo otra pregunta personal, así como la de Juan Carlos. Cuando usted dice que regresa a leer el Popol Vuh cuando siempre todos regresamos al Popol Vuh, ¿qué versión lee? Leo, comparo. Ya por ejemplo la de Reynó ya está en español, ya está muy superada, ¿verdad? Sigo trabajando trabajo la Edmondson, que es una magnífica traducción al inglés que publicó la Universidad de Tulane. Trabajo la de Recinos, por supuesto, que es la de mayor facilidad de lectura, y también trabajo esta última que ha habido de Coló. La de San Coló. La de San Coló, por supuesto. La de San Coló tiene una ventaja, tiene dos versiones San Coló. Una versión que busca la traducción directa del Popol Vuh y una traducción poética. Esa es una maravilla de edición, de traducción. Yo creo que es la más hermosa como traducción que hay. La de San Coló, un lingüista maya que entendió, pues, que le sale del alma, ¿no?, la traducción, la de San Coló. Y hay toda una serie de poetas, y ahorita de origen maya directo, poetas de gran importancia. Cabal, por ejemplo, es uno, que si no tocan el tema popolvúico, el Popol Vuh está detrás, está como un trasfondo. Es lo que pasa con Miguel Ángel Asturias. Es que tomó el Popol Vuh, no, momento. El espíritu del Popol Vuh, el trasfondo está, el maíz está, hasta su nombre, Hombres de Maíz, pero el libro no trata ni del maíz ni de los hombres de maíz, sino trata de lo que es son, podríamos decir, grandes momentos literarios de sucesos guatemaltecos. Ahí está detrás el maíz. Entonces, pues, no necesariamente está el texto tomado en forma unilateral, ¿no? Entonces, es el Popol Vuh en el trasfondo del alma, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo estoy viendo muchos comentarios de los asistentes que quieren un ciclo de conferencias con usted, doctor, que 90 minutos más, están muy contentos de que haya estado aquí con nosotros y pues bueno, ya lo programaremos. Hay que convencerlo. Curso intensivo. Sí, a esto están diciendo un curso intensivo, bueno, 90 minutos que no alcanza, que bueno, muchos saludos de Guatemala y demás.
Entonces, bueno, Ya ya después te los pasamos. sí, luego de la familia también conectada, bueno, hay un montón de gente ahí. Los Entonces, Cáceres. los Cáceres están por ahí. Bueno, pues ya estamos llegando al tiempo, ¿no? Pues agradecerle infinitamente, querido Carlitos, de verdad un honor, un placer escucharlo, como dicen allá de manera virtual, el tiempo se pasó muy rápido. Aquí en la sala, pues yo creo que habemos como unas 30 personas o 20 y tantos, yo la verdad es que no tengo muy buena cuenta, pero sí, imaginen que todo esto, más de 100 y cacho de personas aquí escuchándolo, es realmente un privilegio, un honor. Pues ojalá que esta no sea la última, sino sea el principio de muchísimas más intervenciones con usted. Y pues nada, pedirles por favor un fuerte aplauso. Y dicen que los Navarrete también aquí están conectados, entonces que no solamente nosotros. Exacto. Entonces, Yoshi, bueno, pues ella es la coordinadora del seminario, le cedo las palabras para el cierre. Pues muchísimas gracias a Carlos Navarrete, al doctor Carlos Navarrete. Le pedí a Alba que fuera la moderadora porque dije, ni modo que les diga, bueno, aquí les presento a mi papá, ¿no? Pero es un orgullo que esté aquí, que además bueno, me esté apoyando en mi proyecto y bueno, la plática maravillosa que nos dio. Siempre les presumo a mis estudiantes sobre mi papá. Bueno, ya lo conocieron y bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Carlos Navarrete, a Alba, a la coordinación. Yo tampoco puedo decir, yo digo, gracias profesora, doctora, es que no voy a decir la nena. Me vas a dejar quedar más un se transmitió por el Facebook, gracias a Vane y a Carlos, va a estar en el Facebook y en la página, en el micrositio del proyecto. Ahí si alguien quiere.